Hola, ¿qué tal a todos? En este video vamos a aprender todo lo que necesitas saber sobre la memoria RAM, que realmente es un conocido desconocido. ¿Qué vas a encontrar en este video? Vas a encontrar dos partes, una con una información no técnica y otra con una información un poco técnica, pero siempre tratando de mantenerlo en términos muy simples que podamos entender fácilmente. El primero de ellos es ¿para qué sirve la memoria RAM? La memoria RAM es un intermediario entre el procesamiento de la CPU y todo el sistema. La memoria RAM almacena las órdenes que ya la CPU ha procesado y las deja disponibles a una velocidad muy alta. Si la memoria RAM no existiera, pues todo se debería almacenar directamente en el disco duro, los cuales generalmente son muchísimo más lentos que la memoria RAM. ¿Por qué la memoria RAM es importante? Porque la memoria RAM afecta directamente el rendimiento de los computadores o de cualquier sistema que la utilice. Voy a darles un ejemplo muy fácil. Imaginemos que el computador es una pastelería. El pastelero es el procesador, que es el que produce todos los pasteles que se venden o que se distribuyen en la pastelería. Cuando viene un cliente, solicita un pastel, el pastelero coge todos los ingredientes, produce el pastel y se lo entrega al cliente. Si el pastelero tuviera una vitrina, podría producir pasteles, ponerlos en la vitrina y cuando el cliente llega, pues sencillamente le entrega el pastel que ya tiene en la vitrina. En este caso, la memoria RAM haría el papel de la vitrina, donde se almacena ese producto, ese proceso que ya está ahí. ¿Qué pasa entonces si llegan dos o más clientes? Pues lo mejor sería que el pastelero tuviera una vitrina más grande donde pueda almacenar más pasteles para entregarle a los clientes que van llegando a su negocio. Al tener una vitrina más grande podrá atender más rápidamente a sus clientes. En esta analogía, mientras más grande es la vitrina, más pasteles puede guardar para cuando lleguen los clientes. En el mundo de los computadores, esa vitrina, como al igual que en la RAM, mientras más memoria tengamos, más información ya procesada vamos a tener almacenada y va a responder más rápidamente nuestro sistema. Entonces ese es el proceso que hace la memoria RAM, almacenar toda esta información para entregarla rápidamente. Ahora te estarás preguntando, ¿cuánta RAM necesito? La RAM que necesitas depende de lo que uses o para lo que uses tu computador. Si eres un usuario normal de oficina que utiliza su computador para navegar, para abrir procesadores de texto, hojas de cálculo sencillas, aplicativos que no consuman muchos recursos, no vas a necesitar mucha memoria RAM. Generalmente los sistemas ya vienen con una cantidad de memoria RAM suficiente para los trabajos básicos. En cambio, si eres un usuario que le gusta jugar y estos juegos son exigentes en procesamiento y en memoria, pues vas a necesitar aumentar tu memoria RAM para que funcione mejor. Incluso la mayoría de los juegos ya vienen con unos requerimientos mínimos sin los cuales ni siquiera te permite instalar estos juegos. Entonces por eso sería recomendable que tengas en cuenta los requerimientos mínimos de los juegos o programas que quieras utilizar y mirar si tu sistema cumple con eso o si necesitas aumentar la capacidad de tu memoria, de tu computadora a través de la memoria RAM. Entonces llegamos a una pregunta, ¿siempre más memoria RAM es mejor? Pues imaginemos nuevamente la analogía de la pastelería. ¿Qué pasa si el pastelero se compra una vitrina gigantesca donde caben 100 pasteles y normalmente lo que él vende al día son 30 pasteles? El pastelero va a llenar su vitrina con 100 pasteles, pero al día solo van a llegar 30 clientes. Entonces, ¿qué va a pasar con los otros 70 clientes? Pues todo ese espacio y todos esos recursos económicos pues van a estar subutilizados, no los vamos a utilizar. En el mundo de los sistemas es así. Si tienes un programa, por ejemplo, que consume 10 GB de memoria RAM, y tienes en tu sistema 16 GB de memoria RAM, ese programa debería funcionar bien. ¿Qué pasa si en ese mismo sistema instalas 32 GB? Pues con este programa no va a pasar absolutamente nada. Él va a funcionar de la misma forma con 16 GB o con 32 GB. Eso quiere decir que estarías desperdiciando una cantidad de dinero y de recursos innecesariamente. Puede ser que en el futuro los vayas a necesitar, pero en este momento deberías considerar tener lo justo o un poco más de lo justo para que tu rendimiento sea el adecuado y no estés desperdiciando estos recursos, como ya lo dije. ¿Qué memoria RAM debo utilizar?
No me quiero meter en el tema de las marcas ni de los tipos de memoria, pero sí tengo unas recomendaciones. La primera de ellas es que tengas en cuenta las especificaciones de tu sistema o de tus partes. Los fabricantes generalmente hacen recomendaciones o te dicen cuánto es la memoria RAM máxima que soporta tu sistema. Entonces siempre ten en cuenta estos requerimientos al momento de tratar de ampliar o de mejorar las especificaciones, de aumentar la RAM específicamente. Siempre que puedas, o adquiere o compra la memoria RAM que soporte tu hardware, que tenga la mayor velocidad posible. Esto va a mejorar los tiempos de respuesta de tu sistema. Siempre que te sea posible, utiliza el mismo tipo de memoria, inclusive la misma capacidad, la misma velocidad y si es posible la misma marca que la que ya tiene tu sistema, o si vas a reemplazar todos los bancos de memoria, pues compra del mismo tipo de memoria. Esto va a hacer que tu equipo funcione mejor. No quiere decir que no puedas instalar memorias de diferente tipo, pero nos podemos arriesgar a tener un poco de inestabilidad en nuestro sistema o a que sencillamente no funcione con los bancos de memoria que compremos. Ahora, si quieres ver cuánta memoria RAM soporta tu equipo y qué tipo de memoria deberías comprar, por aquí te dejo un video que tengo en mi canal donde explico paso a paso cómo hacer o cómo encontrar estos valores. Después de esta explicación que es poco técnica, vamos a ver unos conceptos un poco más técnicos, aunque como dije, voy a tratar de mantenerlos en la simpleza. Recuerda que si toda esta información te es útil, le puedes dar me gusta, suscribirte al canal y marcar la campanita. Muchos usuarios preguntan por qué Windows consume la memoria RAM, si supuestamente es para los programas que tenemos instalado. Pues resulta que en sí mismo Windows es un programa gigante que gestiona también otros programas y él también necesita una parte de esa memoria RAM. Además, hay procesos en segundo plano, procesos que no vemos y que están allí trabajando dentro del sistema operativo para hacer otras funciones que se necesitan para el correcto funcionamiento. Estos procesos también necesitan de memoria RAM. Entonces, cuando entramos, por ejemplo, al administrador de tareas, ahí vamos a encontrar que tenemos una cantidad de procesos y cada uno de ellos, pues también consume un poco de RAM. En ocasiones, Windows tiene procesos, por ejemplo, cuando hace revisión de antivirus, o cuando hace defragmentaciones o cuando hace algún proceso interno, puede que se consuma un poco más de procesamiento y memoria RAM. Durante ese tiempo nuestro computador puede responder un poco más lento o se puede demorar en abrir algún programa, pero es temporal y siempre Windows va a tener un requerimiento mínimo de memoria RAM. Hace un momento te dije que debías comprar el mismo tipo de memoria. Ahora te digo que en lo posible compres la memoria o instales memorias en pares. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de mejorar un poco la eficiencia de nuestro sistema y la eficiencia de la memoria RAM, y esto redundará en una mejor respuesta y en una mejor performance de nuestro computador. Cuando tenemos instalado un único banco de memoria, él va a trabajar con nuestro sistema va a trabajar con esa única memoria a través del bus de conexión con la board, y esto generalmente tiene 64 hilos de trabajo. Estos 64 hilos pues funcionan muy bien. Si vamos a instalar, por ejemplo, supongamos que nuestro equipo soporta 32 GB de RAM y tenemos instalada una memoria de 16 GB. Ella está trabajando muy bien allí. Pero queremos aumentar nuestra memoria hasta 32, que es el máximo que soporta nuestro equipo. Lo que te recomiendo y lo que muchos expertos recomiendan es que instales otra memoria de 16 GB en vez de instalar una sola de 32 GB, porque aumentará la capacidad, los caminos por los cuales las memorias trabajan, duplicará estos caminos realmente, porque pasaremos de tener 64 caminos a tener 128 caminos en las dos memorias, en cada uno de los puertos. Esto se llama el Dual Channel. Y esto mejorará el rendimiento de nuestro computador. No quiere decir que el rendimiento de la memoria se va a duplicar, esto no pasa, pero sí va a trabajar mejor y nos va a dar unos tiempos de respuesta más lentos y mejorará la velocidad también. Entonces, de a dos es mejor en pares. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la velocidad a la que trabaja tu memoria RAM
Al igual que el procesador, la memoria RAM también trabaja con una velocidad de reloj, que es la cantidad de señales eléctricas que se pasan en un determinado tiempo. Esta frecuencia se mide en megahertz o megahercios. Y normalmente esta velocidad es a la que la memoria RAM hace un proceso interno de lectura o escritura dentro de ella misma. Eso es la frecuencia, la velocidad. Ahora vamos a ver el tema de la latencia. La memoria RAM es como una caja que guarda cajitas más pequeñas. El tiempo que se demora la memoria o el sistema en acceder a una de estas cajitas para leer o escribir información se llama latencia. Mientras más baja sea la latencia de nuestra memoria, mejor rendimiento nos va a dar. Va a ser más rápida a la hora de leer y escribir información, y esto también se convierte en una mejor performance, en una rapidez mayor que otras memorias con una latencia más alta. Debemos buscar las memorias de menor latencia. Los tipos de memoria. Ahora quiero hablar un poco de los tipos de memoria. Específicamente en la actualidad hablamos de los tipos de memoria DDR. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente la velocidad de la memoria, cuando vamos a comprar una memoria, por ejemplo una memoria de 2600 MHz, compramos nuestra memoria de 2600 MHz y si de pronto tenemos la oportunidad de revisarla, a veces nos aparece que no corre a 2600 MHz como decía, sino que corre a 1333 MHz. Pero con la tecnología DDR lo que sucede es que hace 2 procesos por cada ciclo del reloj. Eso quiere decir que trabaja el doble. Por eso esta tecnología DDR se considera que mejora el rendimiento de las memorias, y por eso es que se dice que la memoria es a 2666, aunque su reloj trabaje a 1333. Espero que te quede claro este punto. ¿Cuáles son los otros tipos de memoria? Normalmente hay memorias DDR2, DDR3, DDR4, incluso DDR5, y también he leído sobre DDR6. Estos son los tipos de memoria que van aumentando. La tecnología es la misma, pero van aumentando en prestaciones, en capacidad, en velocidad, en voltaje, en latencia, van haciendo mejoras, y cada una pues tiene sus propias características que deben ir aumentando el rendimiento de los sistemas donde se utilicen. ¿Qué otros tipos de memoria hay? Tenemos 2 grandes tipos: las memorias para computadores portátiles y las memorias para equipos de escritorio. ¿Cuál es la diferencia básica? La diferencia básica es el tamaño. Su funcionamiento es el mismo, pero para los laptops o para los portátiles pues son más pequeñas. Esto vendría siendo lógico, porque en los portátiles se trata de que el tamaño sea lo más pequeño posible. Entonces debemos tener en cuenta que si vamos a comprar una memoria, debemos saber para qué tipo de computador. Por último, ya para terminar este video, quiero darles algunos datos interesantes sobre la memoria RAM. El primero es que algunos computadores no se dejan actualizar o aumentar su memoria. Esto se debe básicamente a 2 razones. La primera es que, esto sucede también principalmente con los portátiles. Y la primera razón es por lo que comentaba hace un momento: los portátiles o los laptops requieren que sean más pequeños y el espacio es más reducido. Entonces, en ocasiones los fabricantes hacen los equipos con la memoria RAM suficiente para trabajar adecuadamente, pero no le dan opción al usuario de que mejoren o amplíen la memoria. Esta es la primera razón, por espacio y seguramente por economía. Y la segunda razón es que los fabricantes también necesitan que la vida útil de los computadores sea más corta. Por ello encontramos muchos computadores normalmente costosos que tienen la memoria soldada directamente en la board, en la tarjeta madre, y no permiten actualizar nada. Con esto logran que el usuario tenga que adquirir computador a medida que ya su equipo se va quedando obsoleto y no le da posibilidad de mejorar su rendimiento a través de la instalación de nuevos bancos de memoria. Otro dato importante: si tienes más de una memoria RAM y no tienes el mismo tipo de memoria, pero específicamente en velocidad, las memorias RAM instaladas trabajarán a la velocidad de la más lenta. Si tengo una memoria a 4200 y tengo una memoria de 3800 MHz, pues
Ambas se sincronizarán y trabajarán a la velocidad de la memoria más lenta, en este caso de la 3800 MHz. El voltaje también es importante, es un ítem que no tocamos ahora, pero es importante. El trabajo normal de las memorias es a 1.5 voltios, pero actualmente hay memorias que trabajan a menos voltaje, 1.35 voltios trabajan normalmente. Esto nos da un margen de trabajo con las memorias en la cual podemos hacer un proceso que se llama overclock. El overclock es un proceso en el cual aumentamos o forzamos un trabajo un trabajo mayor dentro de nuestras máquinas, aumentando las prestaciones de los equipos. El overclock es algo especializado y es delicado de hacer. Debes estudiar bastante si quieres hacer overclock, porque un overclock mal hecho puede dañar tu equipo o dañar las partes de tu equipo. ¿Listo? Espero que te hayan quedado muchas de tus dudas sobre la memoria RAM resueltas. Cualquier pregunta puedes utilizar los comentarios, recuerda darle me gusta si te sirvió y compartirlo. Nos vemos en otro video en el canal TICBOX. Chao.